Estimados amigos, hoy hablaremos de la Comisión Federal de Electricidad y la generación privada en México. Daremos un repaso a la participación privada en generación antes del año 2018. Veremos qué está pasando a partir del año 2018. Hablaremos del monopolio de la electricidad en México, de la soberanía y seguridad energética y tendremos tiempo para hablar de conclusiones. Cuando creamos nuestro clúster, México era uno de los países más atractivos del mundo para inversiones privadas en generación eléctrica. Nuestra intención como grupo era participar activamente en la transición energética en México, atrayendo inversiones, facilitando el desarrollo de los proyectos eléctricos y desarrollando proyectos, sobre todo en generación, empleando energía renovable. México era el tercer país más atractivo del mundo para la inversión en generación solar y eólica. Los requisitos de la Comisión Reguladora de Energía para otorgar permisos para la creación de centrales generadoras privadas en un esquema de autoabastecimiento, por ejemplo, no eran complicados y los trámites eran muy transparentes. Por la confianza que había en México, la solidez de sus instituciones y la relativa facilidad de trámites, además de las subastas de energía donde había una participación transparente de empresas nacionales y extranjeras, nos hizo decidir la creación de nuestro clúster. Como podemos ver aquí, del año 2009 al año 2018, México era el cuarto país donde más capital extranjero se había traído en energía limpia. De 2009 a 2018 entraron a México casi 12,000 millones de dólares de inversión extranjera en energías limpias. México tenía garantizados por lo menos 3,000 millones de dólares en inversiones privadas, sobre todo extranjeras, en el año de 2018. Como se muestra en esta gráfica del costo nivelado de la energía del año 2009 a 2019 de Lazar Frère, los costos de la generación fotovoltaica y eólica bajaron estrepitosamente en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2010, la generación fotovoltaica llegó a tener prácticamente el mismo costo que la generación con turbogás. Para 2014, la generación fotovoltaica tenía el mismo costo que la generación con ciclo combinado usando gas. Para 2016, la generación fotovoltaica y la eólica eran las generadoras con menor costo. Para 2019, prácticamente el costo de la generación fotovoltaica era igual que la eólica, y ambas, como lo hemos dicho, tienen los costos más bajos de generación que cualquier otra tecnología. Para 2019, la generación fotovoltaica y eólica es 4.37 veces menor que el costo de la turbogás, 3.8 veces menor que por energía nuclear, 2.7 menor que por carbón, 2.3 veces menor que por geotermia, 1.4 veces menor que por ciclo combinado a gas. Para México era una gran oportunidad de enfocarse en la generación con renovables limpias, como son la generación fotovoltaica y eólica. A partir de 2015, México decidió hacer subastas de energía a largo plazo y los resultados fueron muy favorables para el país. Aquí vemos que en las tres subastas que hizo México en 2015, 2016 y 2017, los resultados fueron muy benéficos para México. Los precios que obtuvo CFE fueron de los más bajos del mundo. En la tercera subasta del año 2017, el precio alcanzado fue el precio histórico más bajo del mundo, y este fue de $20.84 por megawatt hora para un total de nueva generación limpia de 1,685 megawatts. Estos precios tan bajos fueron obtenidos gracias a la competencia entre empresas privadas, ya que CFE desistió de competir. Quiero puntualizar que se invitó también a CFE a participar en las subastas, pero decidieron no participar porque sabían que no podían ofrecer un precio tan bajo como el que podían ofrecer las privadas. Además de que se tendría que utilizar recursos del presupuesto de CFE o bien endeudar al país para construir estas centrales. Como vemos en esta gráfica, CFE tenía la gran ventaja de adquirir electricidad de privados a costos mucho más bajos que los que podía CFE generar. 4 veces más baratas que las termoeléctricas de CFE,
3 veces más baratas que los ciclos combinados de CFE, 2.5 veces más baratas que las hidroeléctricas de CFE, 1.5 veces más baratas que las solares de Comisión Federal de Electricidad. Las ventajas de las subastas fueron más energía limpia y más barata que cualquier otra tecnología. Se lograron los precios de generación más bajos mundiales, de 20.54 dólares por megawatt hora. Las condiciones de confianza en el país atrajeron las inversiones nacionales e internacionales no solamente en el campo eléctrico, sino prácticamente en todos los campos. No se endeudó al país ni se desviaron recursos económicos. El dinero ahorrado se hubiera podido usar para bajar tarifas, lo cual no se logró, reforzar el sistema de transmisión o en obras de mayor impacto social como construir hospitales, pagarles mejor a los médicos, construir más escuelas y pagar mejor a los profesores, o mitigar la pobreza, etc. No se dañó la soberanía energética del país. El sol y el viento que se usa es nacional, no tienen costo, ni es importado de ningún país como sucede con el gas o el carbón para las termoeléctricas. CFE aplicó altas penalizaciones en caso de que los ganadores privados no lleguen a cumplir lo acordado con CFE. Desafortunadamente, como lo veremos después, el actual gobierno decidió injustificadamente cancelar estas subastas. Ha sido una mala decisión haber cancelado estas subastas. Una razón más que habría un panorama optimista respecto a la transición energética, es decir, sustituir las centrales contaminantes, obsoletas y caras de CFE por centrales de generación no contaminantes, era precisamente el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional al año 2018 a 2029, elaborado antes del cambio al gobierno actual. Este plan preveía el retiro de 115 unidades de generación eléctrica por obsoletas, contaminantes y caras, por un total de 11.821 megawatts en un periodo de 2018 a 2029. Ese era el prometedor panorama de sustitución de centrales contaminantes por centrales limpias, un prometedor programa para llevarnos a una transición energética adecuada en México. Sin embargo, a los pocos días de las elecciones del año 2017 y aún antes que entrara el nuevo gobierno, este nuevo gobierno tomó decisiones que provocaron severos cambios en la política energética en lo referente a electricidad. El gobierno actual echó marcha atrás al programa de sustitución de las centrales obsoletas, caras y contaminantes de CFE y decidió seguir operándolas en vez de sustituirlas por centrales no contaminantes y que generan electricidad a costos más bajos. De acuerdo con el PRODECEN de 2021 a 2034, el capítulo 5.2, página 90, indica menos del 10% de los retiros de centrales obsoletas, ineficientes, caras y sobre todo contaminantes de CFE previstas en el PRODECEN anterior. Del retiro de 11.821 megawatts de centrales obsoletas y contaminantes indicados en el PRODECEN para el periodo 2018 a 2029, en el PRODECEN 2021 a 2034, elaborado por el gobierno actual, solo se indica que en el periodo de 2021 al 31 de diciembre de 2024, con la incorporación de proyectos de generación flexibles de centrales convencionales a gas natural, el programa indicativo de retiros sustituye solo 1.331 megawatts de generación térmica convencional. Esto es menos del 10% de retiros previstos para el año 2018 al año 2029. Adicionalmente, en la propuesta de reforma eléctrica que se desechó venturosamente el domingo 17 de abril, no se incluía ningún plan concreto para lograr la transición energética, ni en el fomento de la generación con energías limpias, ni con la sustitución de centrales obsoletas, caras y contaminantes de CFE. El gobierno de México ha tomado un camino contrario a lo que han hecho países en Latinoamérica. Por ejemplo, Chile, que anunció en 2021 el retiro de 4 centrales de carbón para el año 2025 en busca de reducir 6 millones de toneladas de CO2 equivalentes a sacar de circulación 2.4 millones de vehículos a gasolina.
El gobierno canceló las subastas que habían sido tan exitosas con el pretexto de que había corrupción y saqueos, sin que hasta el momento se haya comprobado, y que además la generación con energía del sol y viento causaba intermitencia, y esto provocaba inestabilidad en la red eléctrica. En realidad, hay tecnologías probadas que hacen eliminar la inestabilidad que argumentan los detractores del uso de las energías renovables, fotoeléctrica y eólica, como lo hemos comentado en nuestras conferencias anteriores. Rebombeo. Esta técnica consiste en bombear agua a las presas de las hidroeléctricas a través de las centrales fotoeléctricas y eólicas para almacenarla y generar electricidad cuando no haya ni luz ni viento. Esta técnica es muy sencilla y en CFE se sugirieron varios proyectos, entre otros para la hidroeléctrica de Zimapán. Sin embargo, nunca se decidió construir este proyecto. Nuestro clúster intentó hacer un acercamiento entre especialistas de Brasil, donde existe mucha experiencia en técnicas de rebombeo, pero nunca se logró. Lo que sí logramos es que hubiera un acercamiento entre estos especialistas brasileños y el doctor Humberto Marengo, subdirector técnico de Conagua, y quien, durante su responsabilidad dentro de CFE, presentó varios proyectos de rebombeo sin éxito. Banco de baterías. Es una forma directa de almacenar energía eléctrica para ser usada cuando no haya luz ni viento. Es importante mostrar que el precio de los bancos de baterías ha disminuido sustancialmente, como lo vemos en esta gráfica. Como vemos en esta gráfica, el costo nivelado de los bancos de baterías ha disminuido en forma muy importante. En solo 7 años, de 2012 a 2019, el costo nivelado de generación con banco de baterías se redujo en más de 4.3 veces. Y además hay nuevas tecnologías de baterías sumamente eficientes que pronto saldrán al mercado con un costo mucho más bajo que las actuales baterías de litio. Redes inteligentes incluyendo predicción de generación renovable automática. Después de un trabajo de más de 1 año y medio con CFE, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, el Electric Power Research Institute entregó a la Secretaría de Energía el Programa de Redes Inteligentes de México. Desafortunadamente, este programa se detuvo a partir del año 2018. Operación flexible de termoeléctricas. Electricidad de Francia, por ejemplo, opera en forma flexible sus centrales nucleares para mitigar la intermitencia de las renovables. CFE, por su parte, no ha emprendido programas de operación flexible siguiendo las mejores prácticas internacionales. El programa de operación flexible y mantenimiento desarrollado por CFE, por la Electric Power Research Institute, se canceló en 2018. Generación distribuida. Desde 2018, CFE ha avanzado realmente muy poco en este tema. Líneas de transmisión más fuertes. Los megaapagones que han ocurrido en los meses pasados se pudieran mitigar si CFE invirtiera más en su monopolio natural, que es el sistema de líneas de transmisión y distribución. Los apagones no son causa de la intermitencia de la generación con energía del sol y del viento. Se necesitan reforzar las líneas de transmisión para llevar electricidad desde las centrales del sur hacia los estados del norte y viceversa, y sobre todo en el caso de los apagones recientes que afectaron sobre todo la parte norte del país, se hubieran podido mitigar si hubiera habido líneas de transmisión suficientemente fuertes que corrieran del sur hacia el norte. Faltó, por ejemplo, reforzar la línea de transmisión entre Güemes en Tamaulipas y Las Lajas en Nuevo León, la cual se ha licitado 3 veces desde 2014, pero no se ha adjudicado. Hubo fallas en la línea de Mazatlán-Tepic y entre Durango y Fresnillo. Todas ellas necesitan refuerzo. Y hay otras líneas de transmisión, por ejemplo, las que conectan las penínsulas, que no se han hecho. Un proyecto de línea de corriente directa que podía ayudar a la transmisión precisamente de energía con centrales renovables, sobre todo con energía del sol y del viento, pero que este proyecto que ya se tiene desde hace mucho tiempo en Comisión Federal de Electricidad no se ha realizado. Como se mostró en una gráfica anterior, los beneficios que CFE tenía con las subastas eran muy importantes. Desafortunadamente, por decisiones poco comprensibles,
se cancelaron y evidentemente al cancelar las subastas desmotivó las inversiones en México, no solamente en energía, sino en otros rubros también. El gobierno empezó a atacar a los generadores privados, acusándolos de saqueadores del pueblo y de corrupción, sin que se haya mostrado ni una sola prueba. Desde luego es muy probable que haya habido abusos de algunos productores privados, los cuales se deberían castigar, pero cancelar una excelente estrategia para lograr la transición energética vía la inversión privada es un total despropósito que más parece que está motivado por factores político-electorales en vez de factores económicos y pragmáticos. Debido al gran contenido de azufre en el combustóleo producido por Pemex, a partir de diciembre de 2020, Pemex ya no puede exportar el combustóleo mexicano, sobre todo para el uso en transporte. Entonces, el gobierno actual decidió seguir produciendo combustóleo altamente contaminante y usarlo en las centrales de CFE en vez de gas natural, lo que ocasiona generar electricidad contaminante más cara y más dañina a la salud que usando gas natural. México es el segundo emisor de gases de efecto invernadero en América Latina, con 750 megatoneladas de CO2 equivalente. El primer lugar lo ocupa Brasil, con casi el doble de emisiones, pero Brasil tiene un territorio 4 veces mayor que el nuestro y una población de 1.6 veces mayor que el nuestro. Por área territorial, México resulta ser el contaminante mayor de toda América Latina al tener el doble de contaminantes que Brasil. Es decir, México es el país más contaminante de América Latina en función de su territorio. El problema de la generación de gases contaminantes es muy severo en México. De acuerdo a un reporte de 2021 de las Naciones Unidas, en México, el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación eléctrica y el transporte. Y esta contaminación, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, causa alrededor de 9 millones de muertes prematuras al año. Y esta cantidad está subiendo a medida que el gobierno ha decidido seguir dando uso al combustóleo altamente contaminante para generar electricidad en algunas centrales de CFE que las convirtieron a quemar combustóleo en vez de seguir operando con gas. Esto es muy alarmante. La solución es la transición energética, es generar con más fuentes de energías renovables y limpias, como la energía del sol y la del viento, la hidráulica y la geotérmica, para ir sustituyendo paulatinamente las centrales obsoletas, caras y sobre todo contaminantes que actualmente están en operación y pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa privada junto con el gobierno pudieran seguir contribuyendo a la transición energética, pero parece que esa relación entre los generadores privados y la Comisión Federal de Electricidad está en muy mal estado. En lo referente a transporte, todo el mundo está apostando por la electromovilidad. Incluso en el periodo de 2035 a 2045 ya no va a haber producción de autos a combustión. Pero México está muy retrasado en cuanto a la promoción de la movilidad limpia respecto a otros países, incluso de América Latina. En transporte limpio hay dos tecnologías probadas, el transporte eléctrico a base de baterías para distancias cortas y a base de celdas combustibles de hidrógeno para distancias largas. ¿Qué pasa en el mundo y qué pasa en México? Incluso durante la pandemia, el mundo estuvo y sigue aumentando su inversión en generación eléctrica limpia, electromovilidad y calor electrificado para alcanzar metas de transición energética en la forma más rápida y posible, pero tratando de afectar lo mínimo posible la economía de los países comprometidos en esta iniciativa. En 2019, por ejemplo, el mundo invirtió 7% más en la transición energética que en 2018. En 2020, el mundo invirtió 11% más que en el año 2019. Por ejemplo, en el año 2020, China, Estados Unidos y Alemania invirtieron casi la mitad del total. China con 114 billones de dólares, Estados Unidos con 79 billones de dólares y Alemania con 27 billones de dólares.
de un total de 220 billones de dólares solo en el año 2020. En 2020, durante la pandemia de COVID, los países desarrollados, OCDE menos México, Costa Rica, Chile, Colombia y Turquía, invirtieron 53 millones de dólares por tonelada métrica de CO2 equivalente, es decir, más de 12 veces que los países en desarrollo, que solo llegaron a 4.3 millones de dólares por tonelada métrica de CO2 equivalente. En 2020, los países desarrollados, OCDE menos México, Chile, Colombia, Costa Rica y Turquía, invirtieron 57% en transición energética y los países emergentes el resto, el 43%. México prácticamente no ha invertido en nuevas centrales solares y eólicas grandes desde 2018 a la fecha. Las centrales puestas en operación de 2018 a 2022 son resultado de las subastas de 2015 a 2017. El caso de Estados Unidos es muy interesante y prometedor. Entre el 77 al 80% de la nueva capacidad de generación eléctrica en Estados Unidos se invirtió en energía solar y eólica. Y en octubre de 2020, el 100% de la nueva capacidad fueron inversiones en generación solar y eólica en Estados Unidos. Con datos del Centro Nacional de Control de Energía en México, de enero a noviembre de 2021, solo el 29% de la generación en México es limpia y el 71% es contaminante. En 2018 se cancelaron las subastas de energía limpia de largo plazo, como lo hemos comentado. Tampoco el gobierno mexicano fomentó la inversión privada para generar electricidad ni limpia ni contaminante. Simplemente se ha bloqueado la inversión privada en el sector eléctrico en México. El gobierno no ha invertido en nuevas centrales, ni limpias ni contaminantes, y está poniendo en riesgo no solo el suministro suficiente para absorber la demanda adicional que pudiera requerir la expansión industrial de México, sobre todo relacionada con el comercio internacional, sino que ni siquiera pudiera mantener el servicio eléctrico actual, considerando que hubiera un estancamiento económico en México. Veamos ahora la proyección en cuanto a la capacidad instalada del año 2017 al año 2030. De seguir con una política energética, de no sustituir las plantas generadoras contaminantes, obsoletas y caras de CFE, pero suponiendo un escenario por demás optimista, donde se sigan construyendo las centrales limpias como vienen creciendo en los últimos años, cosa que no es la realidad, pero pongámonos utópicamente optimistas, como si los cambios hechos por este gobierno en contra de la construcción de nueva generación limpia no hubiera pasado. Aquí vemos que no llegaremos a tener una transición energética eléctrica en un plazo razonable. Pueden ver aquí que para el año 2030 no cumpliremos los acuerdos de generar 35% de generación limpia para 2030, que fue lo que nosotros acordamos en París en el año 2015. Pero recordemos que el panorama es aún peor, porque no ha habido un interés particular en construir más centrales con energías limpias y renovables, ni sustituir las centrales obsoletas y contaminantes y además caras de Comisión Federal de Electricidad. Ahora supongamos que en el año 2018 el gobierno haya decidido detener o prohibir la inversión en nuevas centrales de generación contaminantes y sustituir el crecimiento de la demanda eléctrica adicional con energía limpia. Se hubiera podido alcanzar la meta de generar con más del 35% con energías limpias antes del año 2030, como se puede ver en esta gráfica, y se hubiera superado por mucho los compromisos de México suscritos en el Acuerdo de París de 2015. Una pregunta muy importante es, ¿cuánto se requiere invertir en México para satisfacer la demanda de electricidad y seguir atrayendo la inversión productiva, sobre todo relacionada con el TEMEC? Como vemos en esta gráfica, requerimos en México de grandes inversiones en generación. Para cuando termine el periodo presidencial de López Obrador en el año 2024, se requerirán inversiones en solo este año de 2024 de 4,000 millones de dólares, solo para satisfacer la demanda
considerando un escenario moderado de crecimiento. Para el año 2034 se requerirán inversiones anuales de más de 5,000 millones de dólares y esta cantidad debería crecer aún más año tras año, como se muestra en la gráfica. Si el gobierno quisiera convertir la generación de electricidad en un monopolio de Estado en manos de Comisión Federal de Electricidad, tendría que invertir de 4,000 a 5,000 millones de dólares cada año, en vez de invertir en proyectos de mayor impacto social, como puede ser la construcción de hospitales, escuelas, programas para mitigar la pobreza, etcétera. Si México fuera un país con grandes ingresos y pocas carencias económicas y sociales, el monopolio eléctrico pudiera tener un ligero argumento de aprobación, pero este no es el caso. México es un país de grandes carencias económico-sociales, 4,000 a 5,000 millones de dólares por año que se requeriría para mantener el monopolio estatal eléctrico, se pudiera usar en obras de mayor beneficio social, además de quitarle competencia a CFE, solo aumentaría la mediocridad de esta institución, como lo veremos después. En el mundo, el Estado ha demostrado ser un mal empresario. En México no hay ni una sola empresa del Estado que no haya tenido pérdidas crónicas. Ahora veamos cómo se han comportado las tarifas eléctricas entre el año 2020 y 2021. La tarifa de bajo consumo se ha venido incrementando, como vemos en esta gráfica. Como vemos aquí, en solo un mes, de abril a marzo de 2021, todas las tarifas eléctricas subieron, pese a las promesas de que bajarían. La tarifa doméstica de alto consumo, por ejemplo, se incrementó en 29% de enero a diciembre del año 2021. Es una pena que se hayan cancelado las subastas. Con más energía limpia y más económica, se hubieran podido bajar las tarifas eléctricas. Otro factor que hace que CFE opere con pérdidas son las deudas a CFE por pagos no realizados. Como vemos, las deudas a CFE en diversos municipios en este año nada más es enorme. Adicionalmente a las deudas de los municipios a CFE, en 2021, las cuantiosas pérdidas llamadas no técnicas, que son por robo de electricidad, sobrepasaron los 36,000 millones de pesos. 36,000 millones de pesos. Las pérdidas técnicas, que son fugas en transmisión y distribución, son muy altas respecto al estándar mundial. En México, las pérdidas técnicas son de más de 11% de la electricidad entregada, cuando lo normal estaría en menos del 8% y en muchísimos casos menos al 5%. En total, las pérdidas por robo de electricidad y las pérdidas técnicas fueron de más de 56,000 millones de pesos, lo cual es una cantidad enorme. Para empeorar las finanzas de CFE, el gobierno de México condonó la deuda por no pago del servicio eléctrico a más de 600,000 usuarios en Tabasco. Esta deuda que tiene Tabasco con CFE data de 1995, cuando López Obrador, al no ganar la candidatura del PRI a la gobernatura de Tabasco, instigó a sus seguidores a no pagar la electricidad. En 2019, el presidente López Obrador decidió condonarles a sus seguidores de ese entonces esa deuda, lo que representa pérdidas para CFE de más de 11,000 millones de pesos. Subsidio es una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo del gobierno para satisfacer una necesidad determinada y que se paga a través de los impuestos. El subsidio a la Comisión Federal de Electricidad es un recurso aportado por el gobierno federal a través de impuestos para que los consumidores domésticos de bajo consumo, los agricultores y habitantes de zonas muy calientes, por ejemplo, paguen facturas eléctricas que están por debajo del costo para Comisión Federal de Electricidad. De enero a septiembre del año 2021, los subsidios de CFE otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron de más de 70,000 millones de pesos, que es una cantidad enorme. Este subsidio se paga a través de los impuestos que todos nosotros pagamos. El costo de oportunidad causado por estos subsidios es muy alto. Con este dinero se podían haber realizado muchísimas obras de mayor impacto social. El déficit de Comisión Federal de Electricidad en 2021
se debió a que Hacienda dejó de realizar transferencias de CFE para subsidiar las tarifas eléctricas, algo que no había ocurrido desde el año 1990, año en que se empezó a realizar este registro, lo cual está vinculado a la caída de la recaudación tributaria que se fue estancando a partir del segundo semestre de 2021. Si se cancela la inversión privada para darle prioridad a la generación de CFE, como plantea la contrarreforma eléctrica del presidente, los subsidios a las tarifas eléctricas aumentarán y Hacienda no tendrá los recursos para seguir subsidiando a CFE mientras no logre una mayor recaudación. Sin embargo, por motivos político-electorales, no se ve que el gobierno lance una reforma hacendaria de aquí a 2024, al final del gobierno de López Obrador, ni tampoco se prevé que haya un aumento en las tarifas eléctricas, lo cual restaría electores para Morena. Si adicionalmente el gobierno toma la decisión política y no económica de aumentar los subsidios para evitar disgusto social, se crearía una crisis económica insostenible. Cabe señalar que los subsidios a las tarifas eléctricas en 2021 fueron las más altas de la historia de CFE al subir en más del 40%. Mantener tarifas eléctricas más bajas que el costo de generar la electricidad y distribuirla significa un gran costo al erario que todos debemos de pagar. El balance después de transferencias de la Secretaría de Hacienda a la Comisión Federal de Electricidad promedió 53.7 mil millones de pesos de 2016 a 2020, gracias a que en promedio la CFE recibió 72.9 mil millones de pesos en subsidios. Si el gobierno hubiera deseado mantener este balance promedio en 2021, debería haber otorgado a la Comisión Federal de Electricidad 114 mil millones de pesos adicionales, monto equivalente a todo el presupuesto aprobado en 2021 de la Secretaría de la Defensa Nacional o al 77% del presupuesto de la Secretaría de Salud. Esto es lo que nos cuesta el subsidio a Comisión Federal de Electricidad. El resultado negativo de la CFE ha provocado que su patrimonio, es decir, el balance entre activos y pasivos totales, se reduzca aún más. Al tercer trimestre de 2021, el patrimonio de la CFE registraba ya 550 mil millones de pesos, que es una caída del 11%. Si bien la deuda total de la CFE en 2021 llegó a 1.63 billones de pesos, 2% menos que en 2020, los activos sumaron 2.18 billones de pesos, que es 5% menos que al cierre de 2020. En 2020, este patrimonio ya se había debilitado cuando CFE disminuyó la edad de jubilación de sus trabajadores, generando un incremento del pasivo laboral que fue una de las principales causas de las enormes pérdidas que registró la CFE en ese año. Desde 2018, los gastos de CFE y Pemex superan los ingresos que reciben. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2021, CFE tuvo un déficit de 55.189 millones de pesos. La idea de que CFE sea una empresa productiva del Estado de categoría mundial es simplemente un mito. En estas gráficas vemos lo muy poco productivas que son las empresas más importantes del gobierno mexicano, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. La empresa eléctrica coreana KEPCO, por ejemplo, produce 4.5 veces más electricidad por cada trabajador que la Comisión Federal de Electricidad. La empresa petrolera Equinor produce 6.5 veces más barriles de petróleo por cada trabajador que tiene Pemex. Todo lo anterior nos lleva a concluir que CFE no es una empresa productiva, que pierde dinero, que tenemos que pagar todos con nuestros impuestos, en vez de invertirlos en obras de mayor beneficio social. De 2016 a 2018, CFE tuvo ganancias debido a que Comisión Federal de Electricidad tuvo ganancias en su monopolio natural, que son en transmisión y distribución. Tuvo ganancias en las subastas de energía con inversión privada a largo plazo, con precios muy bajos que beneficiaban a CFE,
al adquirir electricidad a precios mucho más bajos, de 2 a 4 veces más bajos, que los costos de generación que Comisión Federal de Electricidad podría generar. Tuvo ganancias en el suministro básico y especializado. Tuvo ganancias en el nuevo régimen fiscal. Tuvo ganancias diversificando los ingresos por entrar en el negocio de gas natural, fibra óptica, etcétera. Tuvo ganancias en la reducción de pensiones, aumentando la edad de jubilación. A partir de los cambios hechos desde la entrada del nuevo gobierno, CFE tuvo cuantiosas pérdidas. Tuvo pérdidas por el aumento en los subsidios para las tarifas eléctricas. Tuvo pérdidas en el nuevo contrato colectivo firmado por el director Bartlett y el Sindicato de Trabajadores de la CFE, la cual aumenta enormemente los beneficios a los trabajadores, reduce la edad para la jubilación, etcétera. No nos negamos a que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad tengan beneficios adicionales, pero no en una situación donde las finanzas de Comisión Federal de Electricidad no lo pueden admitir. Y como lo hemos comentado, uno de los factores más importantes que hicieron que CFE tuviera pérdidas cuantiosas es el hecho de que se cancelaron las subastas, con las cuales CFE adquiría a precios muy bajos la electricidad que necesitaba. ¿Cómo era la inversión en México antes de 2018? Era un país con grandes proyectos de inversión en todos los sectores. Había proyectos de inversión importantes en generación limpia. En 2017 se habían asegurado más de 3,000 millones de dólares por año de inversión, sobre todo extranjera, en nuevas centrales eléctricas como resultado de las subastas y de las licitaciones que se esperaban para el año 2018. Y todo esto fue causado por la certidumbre legal y la seriedad de las entidades mexicanas, lo cual fue ganada con mucho esfuerzo después de la crisis económica del país en 1994. México garantizaba certeza y confianza para invertir, no solo en generación eléctrica privada, sino en todos los demás rubros. Se fomentaba la competencia en generación eléctrica entre CFE y los privados, pero CFE tenía ganancias. México daba certeza y confianza para invertir en todos los rubros. ¿Cómo es la inversión en México a partir de 2018? Nos parece que el gobierno actual ha equivocado el rumbo. La cancelación de las benéficas subastas hace que CFE no pueda seguir comprando electricidad de privados a un precio muy bajo. El fallido edicto NALE de marzo se convirtió en una iniciativa de modificación a la ley secundaria de la industria eléctrica que generó muchos amparos, más de 270, de parte de los generadores privados, al ver que artificialmente se cambiaron las condiciones que se tenían al momento de firmar contratos con Comisión Federal de Electricidad o entre privados, y en los esquemas de productores independientes y de autoabastecimiento. Todo lo anterior ha causado que la CRE no otorgue permisos de generación privados. Se ahuyenta la inversión local y extranjera en cualquier proyecto de generación eléctrica y el gobierno no invierte lo suficiente en centrales limpias. La transición energética en México prácticamente se detuvo. Hay incertidumbre y falta de confianza en el gobierno mexicano en todos los rubros de inversión. Se crearon amparos y demandas adicionales contra el gobierno mexicano. Hablemos de soberanía y seguridad energética. México cuenta con almacenamiento de gas para cubrir solo 3 días en caso de un desabasto. Lo ideal es tener 21 días de almacenamiento de gas para enfrentar cualquier desabasto. Estados Unidos y Canadá cuentan con un margen de maniobra de abasto de 3 y 2 meses respectivamente. El problema no es ajeno al gobierno mexicano. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el Centro Nacional de Control de Gas Natural coordinaba la construcción de un inventario estratégico de 5 días para 45,000 millones de pies cúbicos de gas natural que estarían en operación en el año 2026. Pero la llegada de López Obrador dejó estos proyectos en el limbo.
Se estima que las inversiones necesarias para dotar de almacenamiento de gas en México oscilan entre 300 y 450 millones de dólares por cada domo salino de 5,000 millones de pies cúbicos de capacidad. Para el almacenamiento de gas por 21 días, el costo aproximado sería de 17,000 millones de dólares, que es una cantidad muy importante, pero es necesaria para garantizar la seguridad de suministro de gas, sobre todo para las plantas de generación eléctrica que utilizan gas. Las centrales termoeléctricas que usan gas de importación hubieran podido enfrentar problemas de falta de suministro de gas del extranjero si se hubieran construido más instalaciones de almacenamiento de gas. En 50 años no se tuvo problema en México con el suministro de gas proveniente de Estados Unidos hasta mediados de febrero del año 2021, debido a que hubo temperaturas muy bajas en Texas, las más bajas en 50 años, que congelaron ductos de gas, válvulas, bombas, etcétera, las cuales no están diseñadas para resistir esas bajas temperaturas. La demanda de gas se incrementó en Estados Unidos y ese país se vio obligado a suprimir el suministro de gas a México, causando graves apagones que afectaron a más de 5,9 millones de usuarios en 23 estados mexicanos. Las débiles líneas de transmisión del sur a norte no pudieron mitigar adecuadamente la falta de generación en el norte. Ahora veamos más datos sobre México. El combate a la corrupción en México no ha dado frutos, todo lo contrario. Cada año México retrocede en el índice para combatir la corrupción respecto a otros países de América Latina. De 14 países analizados, México es el cuarto peor país en América Latina en capacidad para combatir la corrupción, superado solo por Guatemala, Bolivia y Venezuela en el año 2021. En cuanto a certidumbre jurídica, de 17 países analizados de América Latina, México es el quinto peor ranqueado en América Latina en el año 2021. El índice de competitividad de México a nivel mundial cae todos los años y esto es una vergüenza porque antes del año 2018 México se encontraba en una mucho mejor posición en América Latina a la altura de Uruguay o Chile. De 44 países analizados por el Instituto Mexicano de la Competitividad, México ocupa el lugar 38 de 44. Es decir, que de 44 países, México ocupa el lugar número 6 entre los países peor competitivos del mundo. El riesgo país de México, analizado en este año, en marzo de 2022, ahora México está por debajo de países como Honduras, ocupando el octavo lugar de 16 países de América Latina, sin contar a Venezuela, que tiene 102 veces más alto el riesgo país que el promedio de América Latina. Antes de 2018, era considerado México un país de bajo riesgo, entre otras cosas por el éxito de las maquiladoras que atrajeron mucha inversión en nuestro país y desde luego por la atracción que había en cuanto a la inversión extranjera en energía, sobre todo renovable. De acuerdo al Banco de México, en 2021 en México se registró una salida de capitales de 257,601 millones de pesos, cifra que representa el mayor monto del que se tiene registro, de acuerdo con la información publicada por el Banco de México. Al observar la tendencia de valores gubernamentales por residentes en el extranjero, la disminución de 2021 se dio después de que en 2020 también se registrara una cifra histórica de salidas de capital de México de 257,000 millones de pesos. Conclusiones. Los mexicanos queremos que bajen las tarifas eléctricas sin que se incrementen los subsidios, que el suministro eléctrico sea confiable, que se detenga la generación con combustóleo y se reduzca la contaminación generada por las plantas contaminantes que causan enfermedades y muerte prematura
Necesitamos que se retiren las centrales obsoletas y contaminantes y se construyan más centrales fotovoltaicas y eólicas para cumplir o exceder la meta de generar 35% de energía limpia para el año 2024. Se necesita invertir de 3.500 a 5.000 millones de dólares por año en generación eléctrica para satisfacer la demanda. Hace más de 6 años que CFE no licita una nueva central eléctrica y desde los 90 desapareció el Departamento de Diseño y Construcción de Centrales Termoeléctricas en Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo Comisión Federal de Electricidad puede garantizar un diseño adecuado con tecnología moderna, con un financiamiento competitivo y no abusivo, de acuerdo a la situación de pérdidas en CFE, para construir nuevas centrales eléctricas eficientes? CFE tendría que invertir en generación eléctrica de su presupuesto, endeudando al país en vez de que el gobierno realice obras de mayor impacto social. Los mexicanos queremos una CFE fuerte, que sea competitiva, que le gane a los privados. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se le quite en forma artificial la competencia a Comisión Federal de Electricidad, en vez de hacer a Comisión Federal de Electricidad más competitiva para bajar costos y tener mejores tarifas. Es decir, que CFE se administre realmente como una empresa productiva que evite operar con pérdidas que pagamos todos los mexicanos y que pueda competir con los generadores privados de todo el mundo. Es un desatino el que se cancelen anticipadamente los permisos y contratos con los inversionistas privados, productores independientes de energía y ganadores de subastas de suministros a largo plazo que a través de licitaciones públicas, transparentes, justas y muy competidas ganaron contratos con CFE por ofrecer los precios de electricidad más bajos que los que puede lograr CFE, con las mejores garantías de confiabilidad y cumplir con los requerimientos de medio ambiente impuestos. Y si hubo abusos, que lo demuestren y castiguen a los culpables. Es un error tratar de cancelar el autoabastecimiento en detrimento a la libertad de las empresas de generar su propia electricidad en forma más barata, confiable y menos contaminante. Es muy importante en México que se promueva la producción industrial, una producción industrial competitiva. Y para eso tenemos que dar la libertad a estas industrias a que puedan lograr comprar, adquirir o tener una electricidad más barata que la que consigue de Comisión Federal de Electricidad en un mercado abierto y con reglas claras, en vez de comprarlo a un solo proveedor, demostradamente más caro, que además sería el que impondría las reglas al desaparecer la Comisión Reguladora y absorber la Comisión Federal de Electricidad al Centro Nacional de Control de Energía, como es la iniciativa presidencial. Habrá aumento a las tarifas eléctricas y aumentarían los subsidios vía impuestos si no se promueve la competencia en generación. Al eliminar la competencia en un mercado abierto, con reglas claras y justas, solo se beneficiaría a la empresa estatal al despachar preferentemente sus centrales que generan electricidad a precios más altos y provocando contaminación. Tenemos que entender que el Tratado de Libre Comercio es uno de los factores más importantes para mejorar la economía de México. El inciso 8 de este tratado se refiere no solo a los energéticos como son los hidrocarburos, sino a todos los energéticos en general, donde puede entrar también la electricidad. Actualmente, las inversiones locales y extranjeras para generación eléctrica en México están suspendidas. No se da la certidumbre necesaria mínima. Nosotros creamos el Clúster Metropolitano de Energía con prominentes miembros de América Latina, tanto de empresas públicas y privadas, usuarios, la academia, especialistas y consultores de gran reputación para apoyar la transición energética y mejorar la eficiencia eléctrica del sistema eléctrico nacional. Tratamos de atraer inversiones locales y extranjeras para facilitar proyectos de generación eléctrica, sobre todo renovable, y generar electricidad con residuos urbanos, proponer e implementar técnicas para mitigar la intermitencia de generación con renovables y mejorar la eficiencia energética.
A partir de 2018, vemos una creciente decepción de los inversionistas y desarrolladores miembros de nuestro clúster. Por ejemplo, una empresa norteamericana vendió sus centrales renovables en México al mejor postor y no recuperó la inversión. Otros, como una empresa de capital asiático y europeo, cerraron de plano sus oficinas en México y no piensan hacer más proyectos en nuestro país. Otros más, también con capital europeo, nos pidieron buscar otros países en América Latina y Europa para realizar proyectos en estos países, sobre todo en renovables, por ejemplo en España, para bajar las tarifas que se tienen en este país, pero no en México. Se está ahuyentando la inversión productiva en México. Y para concluir esta plática, habremos de preguntarnos si lo más adecuado es seguir en esta situación o hacer algo para cambiar la realidad de México. Creo que México nos necesita. Y en paralelo, pues también desarrollar algunos otros proyectos, sobre todo relacionados con energía, con agua, con residuos urbanos, con el manejo de residuos urbanos, en países de América Latina, que nos abren grandes posibilidades. Es el caso de Panamá, de Uruguay, de Chile, de Colombia, del propio Brasil, en fin, de Costa Rica, desde luego. Y bueno, con esto concluimos esta conferencia de hoy y estamos abiertos para sus comentarios. Muchas gracias.